Programa que tiene que ver con Hernán Calderón Argandoña, que finalmente queda en libertad vigilada después de todo este proceso que ha sido un enredo, Lucho, muy engorroso respecto a su detención. Primero acusado por cuasi parricidio, ¿no? Por parricidio frustrado, digo. Después su padre, Hernán Calderón, se desiste de esta denuncia. Algunos acusan que esto fue un show mediático, que tratado de darle un escarmiento a su hijo a través de los medios de comunicación. La verdad es que es un plato de tallarines, se entiende poco respecto a esta vuelta de chaqueta a última hora de parte de su papá, que fue el que interpuso esta querella, ¿no? ¿Sabes qué, Toti? Más allá de lo que en algún momento se habló de show mediático, de que era una familia farandulera, acá hay varios temas que es complejo dejarlos pasar, ¿eh? El primero de ellos es la presentación de la querella, la insistencia por parte de un padre como querellante y todo el proceso legal que se hace, proceso legal que por lo demás pagamos todos nosotros también, porque se utilizan horas de fiscales, de tribunales, y eso corre por cuenta de todos nosotros. Eso es una cosa. Y lo otro, el tema que a mí más me llama la atención, fue la denuncia de la polola de Hernán Calderón por abuso sexual en contra del padre en contra de Hernán padre. Y que después esto haya sido ocupado casi como moneda de cambio, que tú retiras esto y yo retiro lo otro. O sea, son delitos bastante graves de los que estamos hablando y que finalmente vemos que termina en un juicio abreviado con Hernán Calderón hijo en libertad vigilada, teniendo que asistir a una terapia de control de impulso en un proceso que en general yo lo podría catalogar más como irregular. Cuando uno analiza este tipo de cosas es raro, ¿no? Porque además va a tener libertad vigilada, tiene prohibición de acercarse a la víctima, en este caso su papá, en 6 meses, pero uno sabe qué puede pasar acá. Los mismos papás decían que el hijo necesitaba tratamiento, que estaba enfermo, que tenía que buscar una especie de terapia o una alternativa para poder mejorarse en este caso. ¿Te acuerdas que se había descompensado y por eso mismo es nuevamente trasladado a una clínica privada donde supuestamente lo estaban tratando de compensar? Es raro igual, es raro porque estamos hablando de una familia. O sea, después de 6 meses de alejamiento, de prohibición de acercamiento a su papá, ¿qué van a celebrar un cumpleaños juntos? ¿Van a volver a celebrar la Pascua? No estoy diciendo que eso no pueda ocurrir, pero estoy diciendo que, como tú dices, al menos es un caso que es no inédito, pero sí distinto. Un caso distinto al que estamos acostumbrados de ver, por lo menos, Lucho. Mira, Toti, hay varias situaciones que llaman la atención. Yo te decía recién lo de que la que a mí por lo menos más me llama la atención, que es el que haya bajado la querella a la polola de Hernán hijo, utilizando esto casi como moneda de cambio, más aún con un delito como es el abuso sexual. Súmale además esta otra situación del cumplimiento de una prisión preventiva en una clínica privada, que yo no lo he visto nunca eso, nunca. Y lo conversábamos de que a nivel judicial nunca se había visto esta situación. Lo más cercano había sido Manuel Contreras, en el hospital naval, si mal no recuerdo, de Talcahuano. Y además hay otro tema que también me lo comentaron mucho desde fuentes que tenemos en Fiscalía, que lo conversábamos con otros fiscales también, con personas ligadas a este mundo, que nos decían de que también es bien habitual que las causas de violencia intrafamiliar terminen así. Porque los querellantes que en un inicio están con tanto ahínco buscando la cárcel para el otro, después ya empiezan a bajar ese nivel de intensidad porque están hablando de un familiar también. Entonces también pasa mucho eso en las denuncias de violencia intrafamiliar. Pero sin exceptuar esta situación, las dos anteriores que te he nombrado son las que a mí por lo menos más me llama la atención, y en especial el tema del delito de abuso sexual, que es un delito tan terrible que se haya prácticamente utilizado como moneda de cambio, me aprieta un poco la guata. Y respecto a la sentencia que dictamina el tribunal, se decretó pena sustitutiva, para que se entienda bien, libertad vigilada, que es lo que usted está viendo en pantalla, libertad vigilada intensiva por el término de la condena, considera la elaboración de un plan de intervención por parte de Gendarmería. Y además, entre las penas accesorias, la prohibición de acercarse a la víctima, en este caso su propio padre, por 6 meses, prohibición de tenencia de arma de fuego. ¿Te acuerdas que ese era uno de los temas que también había sido muy llamativo? Que él era coleccionista de armas, que manejaba armas, que sabía, etcétera. Y eso es por 2 años. Y además continuar, como tú decías, esta terapia de control de impulsos. Claro, fue esto finalmente lo que termina dictaminando el tribunal,
Luego de este, es prácticamente un acuerdo a lo que se llega. No es ese su nombre, pero claro, también se conversa entre fiscalía, defensas, querellantes y se ve para poder sacar la causa rápidamente. En este caso, a lo que se apuntó fue esa situación y así es como se consiguen penas que tú las alcanzas a ver, son todas muy bajas. Es muy baja la penalidad. claro, delito de daños, multa, 1 UTM, dicen ahí. Delito de amenazas no condicionales por autor consumado, dice 60 días de prisión, más pena accesoria de suspensión de cargos y oficios públicos durante la condena. Entonces lo que se entiende acá es que todo lo que podría haber sido, si es que esto hubiera seguido su curso normal, queda en este momento suspendido y lo que se otorga es una libertad vigilada, podríamos decir, ¿no, Lucho? Mira, Toti, a modo de ejemplo, sí, es una libertad vigilada. Uno de los delitos, quizás el más grave, es el delito de lesiones graves. Por ese delito, Hernán Calderón Hijo fue condenado a 541 días de presidio, más pena accesoria de suspensión de cargos y oficios públicos durante la condena. Es decir, por ejemplo, no podría postular un cargo público Hernán Hijo mientras esté cumpliendo esta condena. Pero ese delito, en primera instancia, la Fiscalía no lo formalizó por aquello. No sé si tú te acuerdas. Fue formalizado por parricidio frustrado. Claro. El parricidio es uno de los delitos que tiene mayor penalidad en nuestro Código Penal. Entonces, claro, por eso te digo que es un poco un acuerdo a lo que se llega entre cada una de las partes para poder llegar a un término de esta causa y que además pueda, entre paréntesis, cumplir una condena el autor de estos hechos. Y que digan, Lucho, que son 541 días de presidio más pena accesoria. Estos 541 días son mediante el sistema de libertad vigilada. Libertad vigilada. Libertad vigilada, no es en un régimen cerrado, no es cumpliendo en un centro de gendarmería. Eso va de la mano por lo baja que es la penalidad, ¿eh? Y si hubiese sido, no sé, sobre 3 años, ahí sí tiene que ir a un centro penitenciario. Pero al ser menos de 3 años es una pena que se puede cumplir con una condena accesoria. ¿Hernán Calderón estaba estudiando para ser abogado o ya era abogado titulado? Estaba estudiando. ¿Y va a poder ejercer como abogado después de esto? Porque me imagino que también es una mancha potente en su hoja, ¿no? En su hoja de vida. Sabes que tengo la duda y le pregunto a algún abogado si es que nos puede sería corregir, bueno, sí, porque yo tampoco tengo sé, entendido bueno que que nos bajo este ayudaran. proceso, mientras él esté cumpliendo la condena, una vez cumplida, creo que esto se borra. Tengo esa duda, porque es procedimiento abreviado, no es un juicio en el que se llegó finalmente a una instancia de tribunal de juicio oral en lo penal. Entonces, al ser un juicio abreviado, tengo entendido que está la posibilidad de que se pueda borrar este antecedente. Sí. Lucho, nos vamos a ir a otro tema que es brutal, tremendo. No quisiéramos darlo, pero tenemos que visibilizar esto para que termine de una buena vez y que cuando se decreten medidas cautelares se cumplan. Y esa es parte también de esta cruzada que hemos tenido entre tantos de estos casos. Hemos hablado con abogadas, en fin. Y volvemos a lamentar otro femicidio. Se está investigando un femicidio de una adulta mayor. Esto es en San Pedro de la Paz, una mujer de 68 años que le habrían quitado la vida, Lucho, con un hacha. O sea, brutal, como dijimos al principio, ¿no? Terrible, terrible. Hay varias veces que hemos analizado de que muchos crímenes en el sur en general, por el tema rural, pasan a ser muy brutales. Muertes a palos, hachas, utilización de otros elementos distintos de lo que se utilizan en la ciudad. En este caso estamos hablando de otro femicidio más y que tiene la misma constante de lo que hemos hablado, ¿cuántas veces? Lo hablamos hace 2 días, si mal no recuerdo. Una mujer que ya había presentado una denuncia, que ya se había acogido a distintos planes, que había seguido el conducto regular, solamente estaba esperando que la justicia actuara. En ese momento que la justicia y sus plazos actuaran, termina fallecida. Ese es el gran problema de la violencia de género. Hace poco escuchaba también a algunas abogadas ligadas a este tema y decían de que la violencia de género no se puede abordar de la misma forma que, por ejemplo, un delito de robo. No, es distinto, es completamente diferente. Porque en este caso, y lo hemos visto en muchos casos más durante este año, mientras una mujer está esperando que se haga justicia y que se dicte una sentencia donde se diga que el testimonio que ella entregó es fidedigno, porque antes de eso es una suposición, desde el punto de vista legal, las mujeres están muriendo, quienes son víctimas de este tipo de hechos. Entonces, es algo que se tiene que legislar de otra forma y se tiene que abordar de otra forma. Sí, y aquí también tenemos que actuar como comunidad, como ciudadanía. Es complejo, ¿no? Hace algunas décadas uno escuchaba que cuando
era un dicho, digamos, habitual escucharlo, no era tan extraño que cuando había una discusión entre una pareja o uno le podían decir no se meta, dejen que solucionen sus problemas. Hoy en día eso, por supuesto, ha cambiado de forma drástica. No hay que tolerarlo, uno no se puede transformar en un cómplice silencioso de lo que está ocurriendo si es que uno ve que en la casa al lado, por ejemplo, hay episodios de violencia. Este hombre de 73 años fue a arrojar, Lucho, fue a tirarle el hacha a un sitio de Eriazo. Sin embargo, después cuando llega Carabineros termina confesando el crimen, era una hacha de mano. Claro, fueron al lugar, lo detuvieron en virtud de la flagrancia, que es lo que confirma el subprefecto Óscar Alvarado, y están continuando las diligencias en torno a este hecho, que lamentablemente sería el tercer femicidio consumado este año en la región del Biobío. Lamentable porque los vecinos también dijeron que habitualmente había episodios de violencia en esta casa, en este lugar, y eso es lo que ya no podemos permitir. Si uno tiene algún indicio, alguna sospecha, es mejor hablar, es mejor comunicarlo, contactarse con las personas adecuadas, con las policías, para que se investiguen esos casos, porque si no terminamos, Lucho, en esto, en otro femicidio más, ¿no? La víctima de este caso, Toti, había denunciado en octubre de este año. En octubre de este año presentó la denuncia. Se iniciaron las medidas cautelares, se iniciaron los procesos de apoyo, todo lo que actualmente nuestra institución tiene para estos casos. ¿Cuál es el problema? Que mientras se esperaba la condena, esta persona volvió a ir a su casa y terminó asesinándolo. Sí, vamos a cambiar de tema, Lucho. Nos vamos a quedar con el robo del siglo, que lo habíamos hablado estas últimas semanas, que hay un vuelco en este caso y se decreta prisión preventiva para 9 personas, 9 imputados, Lucho. Uno ya está detenido, lo habíamos hablado también en las semanas pasadas en Contigo en Directo. Claro, son estas 9 personas que resultan ahora con este dictamen de la Corte de Apelaciones en prisión preventiva. Recordemos que cuando fueron detenidos a principios de diciembre, mediados de noviembre, si mal no recuerdo, detienen a 13 personas. De estas 13 personas, 2 ya se encontraban en prisión preventiva, entonces formalizan a 11. De estos 11 que se formalizaron, el Ministerio Público pidió prisión preventiva para los 11. Sí. Perdón, para 9 de ellos. Y de estos 9 se negó por parte del Tribunal de Garantía la prisión preventiva, argumentando que había poca prueba que pudiera vincularlos a ellos con la comisión de este delito. Sin embargo, tras la apelación de la Fiscalía en el Tribunal de Alzada, se consigue finalmente revocar esta medida y se logra la prisión preventiva para dejar, durante el plazo que dure la investigación, a estas 9 personas en prisión preventiva privadas de libertad. ¿Cuál es el tema? No menor, de estos cerca de 15.000 millones de pesos, solo se ha podido acreditar la utilización de 2.000. Los otros 13.000, Fuente Ovejuna lo sabe. Eso es el enigma más grande de este llamado robo del siglo, porque hay distintas teorías, Lucho, entre ellas literalmente enterrar la plata y dejarla ahí varios años y sacándola de a poco, en fin. Es una estrategia que utilizan delincuentes que tienen botines tan grandes como este, ¿no? Cerca de 16.000 millones, 15.800 millones los que se robaron de esta empresa de valores el año 2017. Mira, me recuerda cuando fue el robo del aeropuerto, de los 6.000 millones. Cuando fue ese robo, por todo el reportear la noticia, fuimos donde Víctor Avelleira, que aprovecho de mandarle un saludo, que siempre está habitualmente en los paneles comentando situaciones como esta. Y don Víctor me dice, mira, aquí vamos a tener 2 formas como se va a saber y se van a ubicar a los autores de este hecho. 1, la repartija. En la repartija siempre hay uno que no queda conforme y ese suelta. Y la otra forma